La historia de la Hispania romana comienza en las llamas de la Segunda Guerra Púnica, una contienda entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo occidental. Aunque los cartagineses perdieron la Primera Guerra Púnica y cedieron algunos territorios clave, estaban lejos de ser derrotados. Eligieron la península ibérica como un nuevo recurso y base económica desde la cual continuar la lucha. La riqueza de las minas de plata de Iberia permitió a Cartago mantener una gran fuerza de mercenarios, quienes constituían la columna vertebral de su ejército. Los romanos, por supuesto, comprendían lo vital que era Iberia para Cartago y actuaron con rapidez para frenar su expansión, forjando alianzas con algunas de las tribus locales. Fue el ataque a Sagunto, una ciudad aliada de Roma, lo que desencadenó el estallido de la Segunda Guerra Púnica, y fue en el frente ibérico donde, en última instancia, se decidiría el desenlace de la guerra. A pesar de la audaz y devastadora ofensiva de Aníbal, quien atravesó los Alpes adentrándose profundamente en territorio enemigo, su campaña no fue considerada en Cartago como la jugada decisiva de la guerra. Durante los 15 años que pasó en Italia, Aníbal recibió refuerzos de su tierra natal una sola vez. Cartago concentró sus principales fuerzas en Iberia, decidida a mantenerla a toda costa, plenamente consciente de que, sin ella, la guerra estaría perdida. Así que, a pesar de la exitosa invasión de Italia por parte de Aníbal, los romanos, tal como lo habían planeado, enviaron sus fuerzas a Iberia ese mismo año, el 218 antes de la Era Común. Gneo Cornelio Escipión, tío del futuro vencedor de Aníbal, Escipión el Africano, desembarcó en la ciudad de Emporion, en la costa de lo que hoy es Cataluña, con 2 legiones. Pronto se le unió su hermano, el ex cónsul Publio Cornelio Escipión, quien ya había sufrido una derrota a manos de Aníbal. Los hermanos aseguraron rápidamente una posición en la costa ibérica y emprendieron operaciones militares contra los cartagineses, que estaban dirigidos por los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón. Los romanos conquistaron primero Tarraco, que se convirtió en su base principal y más tarde en la ciudad más importante de toda la península. Luego llevaron a cabo una incursión exitosa contra la aliada Sagunto, tras lo cual muchas tribus locales cambiaron su lealtad a Roma. La flota de Asdrúbal, que había intentado impedir el traslado de tropas romanas desde Italia, también fue derrotada. Luego, en el año 215 a.C., el propio Asdrúbal fue vencido en tierra firme. Honremos el legado de Roma. Suscríbete y une tu valor a la historia. En una batalla a orillas del río Ebro, empleó las mismas tácticas que Aníbal había utilizado en Canas, pero esta vez los romanos lograron abrirse paso por el centro del ejército cartaginés. En general, la conquista de Iberia iba mejor de lo esperado, y los romanos empezaron a confiar en la victoria demasiado pronto. En el año 211 a.C., Cartago logró ganarse a las tribus ibéricas, y con su ayuda, asestó un contundente contraataque. Ambos escipiones cayeron en combate, y los romanos fueron obligados a retroceder al otro lado del Ebro. Mientras tanto, las fuerzas romanas en Italia se recuperaron de sus derrotas y comenzaron a empujar a Aníbal hacia el sur, por la península de los Apeninos. Con las tropas ahora liberadas, Roma las envió de nuevo a Iberia, esta vez bajo el mando de Escipión el Africano. Fue solo con la llegada de este general excepcional que la marea de la guerra finalmente empezó a cambiar. En el año 209 a.C., Escipión avanzó rápidamente hacia el sur y lanzó un ataque sorpresa contra la principal ciudad enemiga en Iberia, Nueva Cartago. Asdrúbal no logró llegar a la ciudad a tiempo para prestar ayuda y luego fue derrotado por Escipión en una batalla decisiva. Después de eso, con los restos de su ejército, marchó hacia el norte con la intención de unirse a Aníbal, pero fue abatido en combate al entrar en Italia. El acto final de la campaña ibérica fue la toma de la ciudad de Gades. Los combates se trasladaron entonces al norte de África, donde Escipión derrotó al propio Aníbal y se ganó el título de africano. Así terminó la Segunda Guerra Púnica. Todos los territorios de Cartago en la península ibérica pasaron ahora a estar bajo control romano, aunque solo en teoría. En la práctica, Roma aún tenía que arrebatar la mayor parte de la península ibérica de manos de los pueblos autóctonos. Las tribus celtíberas de las regiones centrales y septentrionales
permanecieron independientes, al igual que los lusitanos que habitaban lo que hoy es Portugal. En el año 197 a.C., los territorios bajo control romano se dividieron en dos provincias, Hispania Citerior e Hispania Ulterior, cada una gobernada por un pretor cuyo mandato duraba un año. Para entonces, sin embargo, los dominios de Roma en la península ya estaban sumidos en la rebelión. Pronto fue necesario que el cónsul Marco Porcio Catón, el mismo que pronunció la célebre frase «Cartago debe ser destruida», acudiera en ayuda de los pretores. Juntos lograron sofocar el levantamiento, y Catón incluso celebró un triunfo tras la victoria. Pero apenas hubo regresado a Roma, la revuelta estalló de nuevo. La situación era desesperada. Los romanos apenas intentaban conservar lo que ya poseían. Cualquier conversación sobre campañas hacia el interior de la península quedaba descartada por el momento. La paz llegó a la Hispania Citerior solo en el año 179 a.C., tras una victoria romana en la Primera Guerra Celtíbera. En cuanto a la Hispania Ulterior, los acontecimientos allí siguieron una trayectoria similar, solo que bajo condiciones aún más duras para los romanos. Los levantamientos lusitanos se intensificaron hasta convertirse en una guerra brutal en la que los generales romanos fracasaron una y otra vez en derrotar a las fuerzas principales del enemigo. Cuando las batallas se volvían en su contra, los lusitanos se retiraban con rapidez, a menudo atrayendo a sus perseguidores hacia emboscadas. Roma pidió refuerzos de la Hispania Citerior y finalmente lanzó un ataque traicionero contra los lusitanos después de firmar un tratado de paz con ellos. Pero ni siquiera eso logró quebrar su resistencia, y continuaron con su campaña de guerrilla. Los romanos consiguieron eliminar al líder rebelde Viriato sobornando a quienes estaban más cerca de él. Mientras tanto, la Segunda Guerra Celtíbera ya había seguido su curso, y apenas terminó la Guerra Lusitana, estalló la Tercera Guerra Celtíbera, o Numantina. El último símbolo de la resistencia local a gran escala frente a la conquista romana fue la ciudad de Numancia, cuyos habitantes eligieron el suicidio colectivo antes que rendirse al enemigo. Con el fin de las guerras celtibéricas llegó un periodo de pacífica consolidación. Algunos pueblos, entre ellos los lusitanos, se alzaron en rebelión de forma periódica, pero ya nada podía impedir que los romanos conquistaran por completo la península. En las regiones más desarrolladas a lo largo de las costas sur y este, el modo de vida romano llegó a ser bastante común. Una parte significativa de la población local adoptó nombres romanos. Al mismo tiempo, las colonias griegas y fenicias, debido a sus culturas avanzadas, permanecieron en gran medida resistentes a la romanización. Lo mismo ocurría con los habitantes originarios de las zonas montañosas en las regiones centrales, aunque en su caso se debía a su aislamiento de los principales centros urbanos. Las guerras civiles de la República Romana, que finalmente la transformaron en un imperio, también afectaron profundamente a España. Cuando estalló la guerra en el año 83 a.C., entre los partidarios de Sila y Cayo Mario, Quinto Sertorio, seguidor de este último, se hizo con el control en Hispania. Aunque las fuerzas de Sila lo expulsaron en un primer momento, logró regresar un año después con el apoyo de los lusitanos, que se habían rebelado recientemente. Sertorio decidió convertir sus territorios en un estado independiente en abierta oposición a la Roma de Sila. Estableció un senado inspirado en el romano, nombró pretores y cuestores, e incluso forjó una alianza con Mitrídates VI Eupator, el rey del Ponto y un antiguo enemigo de Roma. Su capital se encontraba en la ciudad de Osca. Entre la población local, Sertorio gozaba de gran popularidad gracias a su valentía personal y al trato indulgente que dispensaba a los pueblos autóctonos. Hasta el año 75 a.C., logró rechazar todas las fuerzas enviadas en su contra. Roma incluso temía una nueva incursión desde Hispania a través de los Alpes, sin escatimar gastos en la campaña para derrotar a Sertorio. El esfuerzo bélico estuvo encabezado por el joven y ambicioso Cneo Pompeyo, para quien esta era una oportunidad inmejorable de hacerse un nombre. En algunas batallas, Sertorio incluso logró derrotar a Pompeyo, pero la guerra prolongada agotó los recursos de su estado, y pronto surgió una conspiración entre sus oficiales más cercanos.
Esta vez, los romanos ni siquiera tuvieron que recurrir al soborno. Tras el asesinato de Sertorio, Pompeyo venció sin dificultad a los rebeldes desunidos. A pesar de su carácter destructivo, la guerra marcó otra etapa en la romanización de la península. Al participar en la guerra civil, los iberos se vieron involucrados, de una forma u otra, en la vida del futuro imperio, mientras los generales romanos concedían la ciudadanía en masa a los habitantes locales como recompensa. A lo largo de su meteórica carrera, Julio César ejerció como gobernador o propretor de la Hispania Ulterior, donde con su energía característica aplastó los últimos focos de resistencia. Y con el estallido de una nueva guerra civil, partió una vez más hacia España para neutralizar a los partidarios de Pompeyo. Fue allí donde tuvo lugar la batalla final de esta guerra, en la que César derrotó al hijo de su antiguo rival, Cneo Pompeyo el Joven. Finalmente, bajo Augusto, 200 años después del desembarco de Escipión en la península, los últimos territorios ibéricos independientes en el norte fueron sometidos, dando inicio a una larga era de paz y prosperidad en toda la región. Un componente vital del desarrollo económico de España fue la red de carreteras que conectaba las provincias con la capital. La más famosa de todas era la Vía Augusta. Era lo suficientemente ancha como para que dos carros pudieran cruzarse sin dificultad. De esta arteria comercial principal se ramificaban caminos regionales más pequeños. Surgieron nuevas ciudades y las antiguas crecieron y se expandieron en los principales puntos de intercambio a lo largo de esta red. Las más grandes de estas eran Córdoba, Tarraco y Nueva Cartago, cada una con una población de entre 20.000 y 30.000 habitantes. Como en otras ciudades, se presenció la construcción de anfiteatros, la edificación de foros y la instalación de acueductos. Entre ellos, destaca el monumental acueducto de Segovia por su extraordinario estado de conservación. En el 27º año antes de Cristo, se llevó a cabo una reforma administrativa que dividió los territorios ibéricos de Roma en regiones más manejables para su gobierno. Se establecieron las provincias de Lusitania, Hispania Tarraconense y Bética. Esta última se convirtió en una importante productora de aceite de oliva y de la famosa salsa romana antigua, garum, elaborada mediante la fermentación de pescado. Durante el reinado de Augusto, se estima que la población de España era de entre 5 y 6 millones. Se asentaron veteranos de numerosas guerras en la península. Se fundó una colonia llamada Augusta Emerita, la actual Mérida, específicamente para ellos. Conserva más monumentos romanos que cualquier otra ciudad de España. Bajo el emperador Vespasiano, se concedió la ciudadanía latina a todos los habitantes de Hispania, aunque la ciudadanía romana no les sería otorgada hasta el año 212, mediante el Edicto de Caracalla. La presencia militar en la región, debido a su lejanía de fronteras peligrosas, era escasa. La única legión acuartelada en las tres provincias, la Séptima Gémina, tenía su base en la ciudad de León, cuyo nombre proviene de la palabra legión. Entre las figuras destacadas de la cultura, sobresale el filósofo Séneca, mentor y tutor del emperador Nerón. Y por supuesto, España es célebre como la patria de los grandes emperadores romanos, Trajano y Adriano. Ambos nacieron en Itálica, una ciudad fundada por Escipión el Africano para sus soldados. Bajo sus reinados, la romanización alcanzó su apogeo, penetrando poco a poco incluso en los rincones más remotos de las regiones septentrionales. Al mismo tiempo, el cristianismo ya había llegado a la península durante el primer siglo de su existencia. Según la tradición, los apóstoles Santiago y Pablo visitaron España. Los restos de Santiago el Mayor se conservan aún en la Catedral de Santiago de Compostela, que es el destino final de la principal ruta de peregrinación de Europa. Durante la crisis del siglo III, Hispania permaneció como una región relativamente tranquila. Con solo un reducido número de soldados acantonados allí, las tropas en Hispania no proclamaron a su propio emperador, como sí lo hicieron las legiones en muchas otras provincias. No obstante, la crisis sí tuvo un impacto en la situación económica de la península. El debilitamiento general del poder militar del imperio, acosado por continuas guerras civiles, también permitió que las tribus germánicas llegaran a España. Esta fue la primera incursión de este tipo desde la invasión de los cimbrios y los teutones, allá por el siglo II a.C. Después de atravesar la frontera del Ren,
Los francos y los alamanes avanzaron hacia el sur a través de la Galia y saquearon Tarraco. Esto fue una especie de presagio de la invasión masiva de suevos, alanos y vándalos en el siglo V, cuando España se convirtió en una de las primeras provincias en separarse por completo del colapsado Imperio Romano de Occidente. Estas tribus fueron posteriormente expulsadas de la península por los visigodos, quienes fundaron allí su propio reino. Suscríbete ahora y marcha con Roma. Comparte la gloria, la historia y el triunfo.